Y bueno, sean todos y todas bienvenidos a su casa, el Senado de la República. Nos complace recibirlos para celebrar, porque esto es una celebración, juntos, por 5º año consecutivo, la Semana de la Seguridad Social en el Senado, que como saben, se inscribe dentro del decreto del Honorable Congreso de la Unión del 18 de enero del 2016, que declara la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social en México, aunque esta es la 5ª edición. Este decreto, amigas y amigos, obliga a instituciones del Estado mexicano y de seguridad social de nuestro país a llevar a cabo acciones en favor de la cultura de la seguridad social entre las y los trabajadores, pensionados, sus familiares y en general entre todos los grupos de la sociedad, niños, jóvenes, adultos mayores, para que conozcan y ejerzan a plenitud sus derechos de la seguridad social. Como en ediciones anteriores, esta semana ha contado con la colaboración y patrocinio de nuestras instituciones públicas de seguridad social. Mi profundo agradecimiento nuevamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Miquel Arriola, y al director general del ISSSTE, al licenciado José Reyes Baeza, así como a su equipo de colaboradores. De igual manera, agradecemos a la Fundación Friedrich Ebert y a su representante en México, Hans Matthew, que debe de estar por llegar. Él es alemán, así que es muy puntual, nada más que hoy la ciudad es un caos verdaderamente. Sí, yo aterricé a las 7:20 de la mañana en el aeropuerto y nos bajamos del avión a las 8:30. Imagínense ustedes cómo estaba el aeropuerto y la ciudad. A nuestro reconocimiento también y agradecimiento de todo corazón a todos nuestros ponentes, especialmente a quienes han viajado de tan lejos para estar con nosotros. A Álvaro Gallegos, a Luis Mesina, a Jaime Ruiz Table de Chile y Mónica Cabañas de Brasil, quienes se encuentran hoy con nosotros. También a Fabio Bertrono, director de la OIT en la Oficina para el Cono Sur. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy agradecidos. Amigas y amigos, no quitamos el dedo del renglón. Por la trascendencia en la vida de millones de trabajadores de nuestros países, esta Semana de Seguridad Social continuaremos profundizando, como en otros años, en el análisis y reflexión de uno de los temas de mayor preocupación en México, que debería de ser el de mayor preocupación en México, en América Latina y en el mundo: las pensiones contributivas o laborales. Revisaremos reformas de los años 80 y 90 del siglo pasado que, según sus propósitos declarativos, buscaban resolver problemas demográficos, financieros, de inequidad y mejorar las pensiones de retiro de los trabajadores en países pioneros en América Latina como Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia y México. A la luz de sus propias tendencias y las experiencias en estos países, analizaremos si estas reformas que introdujeron el sistema privado de capitalización individual han cumplido sus promesas. Abordaremos también los llamados procesos de reforma en Chile y Argentina. Nos detendremos en Chile por ser el país pionero que en el año de 1981 puso en marcha un nuevo sistema de capitalización individual gestionado por administradoras de fondos de pensiones privadas, las AFPs en México, Afores, sistema que en los años 90 el Banco Mundial puso como ejemplo paradigmático para la reforma de pensiones en el mundo y que simplemente a 36 años de su operación ha entrado a una profunda revisión y debate por demanda de millones
de trabajadores y pensionados chilenos que han salido a las calles. Casi 1,5 millones de personas han salido a las calles en Chile por las bajas pensiones que éstas están generando, su ausencia de solidaridad, la profundización de la inequidad y la captura de los fondos de pensiones de los trabajadores en grupos de interés financieros y empresariales, entre otros problemas no menores. Por ello, agradecemos de manera especial la participación de Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFPs. Estamos muy pendientes en México, muy pendientes de lo que está pasando en Chile. Las comisiones asesoras presidenciales, las reformas intermediarias, las masivas movilizaciones y el intenso debate que se vive en estos momentos y que hoy tiene como principales protagonistas a los trabajadores, pensionados y millones de chilenos. ¿Qué mejor enfoque que el del mundo del trabajo para analizar las reformas y las reformas de pensiones? Por Argentina estará Guillermo Zuccotti, de la Confederación General de Trabajadores, y por Uruguay contaremos con la vasta experiencia del equipo de representación de los trabajadores del BPS, con Ramón Ruiz al frente, quienes con toda seguridad destacarán el valor del diálogo y la participación social como principio fundamental para cualquier reforma. Los casos de Perú y Colombia no estarán ausentes de esta revisión. Mónica Cabanas, es funcionaria de la Seguridad Social del Brasil, nos hablará de este país que no siguió la reforma estructural, los avances previsionales y los riesgos que se ciernen sobre las conquistas alcanzadas. México, que 20 años no es nada, dice el tango. Sin embargo, a 20 años de la reforma de pensiones del Seguro Social, se cumplen en julio, las tendencias del sistema privado de capitalización individual anuncian desde ya un negro panorama. Millones de trabajadores, al llegar a la edad de retiro, no tendrán pensión, ya no digamos digna, no tendrán pensión. El empobrecimiento en la vejez tendrá cara de mujer. El monto de la pensión promedio rondará entre el 28 y el 30% del último salario. Aumenta la desigualdad entre generaciones y entre trabajadores de una misma generación. Un creciente costo fiscal que para el Estado y la sociedad en su conjunto podría demandar su eventual rescate. Estos temas serán abordados el viernes 28 por un excelente panel de especialistas mexicanos, académicos, representaciones de trabajadores y empresariales y exdiputados federales, algunos de ellos actores de la reforma de 1995-97. Amigas y amigos, hemos sostenido desde hace varios años que frente a la problemática de las pensiones y la desigualdad en México, es necesario destituir las bases y principios del Seguro Social, un Estado fiscalmente fuerte y un arreglo del tipo todos ponen, pero ponen más quienes más tengan bajo un esquema de progresividad. Un arreglo de este tipo es necesario, considerando que el problema estructural de las pensiones, al final de cuentas, nos regresa al mismo punto de partida. No hay solución duradera y sostenible si el modelo económico mexicano no cambia de rumbo para generar las condiciones reales para crecer distribuyendo, para crecer creciendo desde dentro, para crecer generando empleo productivo, formal y asalariado, revalorizando los sueldos y salarios de los trabajadores. Sean pues todas y todos bienvenidos al Senado de la República. Les agradezco muchísimo su presencia, su interés y pues pasamos
a escuchar a nuestros invitados el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al senador Fernando Mayans Canaval por sus palabras. Reiterándole nuestra más cordial bienvenida a este evento, le invitamos a hacer uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Honorable Cámara de Diputados, diputada Araceli Damián González. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al senador Mayans por la invitación. Bienvenidas, bienvenidos a los directores generales de los institutos de seguridad social en México y a los invitados especiales. México se aproxima al esquema más antiguo en lo que respecta a qué hacer con los ancianos, dejarlos que laboren hasta que fallezcan, porque como ya dijo el senador Mayans, o no tendrán pensión o tendrán que trabajar toda la vida por la precariedad del empleo que no les permitirá acceder a esta. Hemos sido bombardeados desde los años 90 con un discurso sobre la insostenibilidad de los sistemas de seguridad social, particularmente el de las pensiones. Este discurso sirvió para justificar la reducción de los beneficios que fueron originalmente pactados entre trabajadores, empresarios y gobierno. Esta perorata, sin embargo, ha estado plagada de falacias. La primera se refiere a la supuesta solidaridad intergeneracional que suponía el diseño del sistema de pensiones de beneficio definido. En realidad, se prevía que el ahorro de los trabajadores sirviera para construir un gran capital social que financiaría en su momento las pensiones, es decir, los propios trabajadores, junto con empresarios y gobierno, aportaban para el fondo que posteriormente se usaría para pagar las pensiones. Sin embargo, este capital social fue sistemáticamente menguado. Se utilizó para fines distintos a las pensiones. Se construyeron hospitales, centros deportivos, escuelas, viviendas y posiblemente sirvió para enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios. El problema fue que el Estado mexicano nunca restituyó el dinero de los trabajadores a ese capital social. Es como si pidiéramos un préstamo al banco y no tuviéramos que pagarlo. Si hiciéramos un estudio actuarial del monto que debería tener el capital social de los trabajadores desde que inició este sistema de ahorro para las pensiones, podríamos saber el tamaño de la usurpación que el Estado mexicano hizo del dinero de los trabajadores. La segunda falacia consiste en que se afirma que el pago de la seguridad en México es alto y excesivo para los empresarios. Falso. El porcentaje de aportación de los empresarios al IMSS es del 5.15 y el gobierno paga por sus trabajadores 5.18. En Argentina, cuya aportación por parte de los trabajadores es de 17%, sin contar otros países que también en América Latina los empresarios aportan mucho más. Es cierto que las aportaciones de los trabajadores también son bajas, pero en este momento ningún incremento de cuotas a los sistemas de pensiones puede ser implementado a costa de la precariedad y el bajo nivel salarial. Para eso necesitamos incrementar el salario y mejorar las condiciones de empleo. Se ha dicho también que es insostenible para las finanzas públicas el pago de las pensiones de los trabajadores de la generación de transición. Aquí quiero dejar muy claro que no son los pasivos del IMSS y del ISSSTE los que están poniendo en apuros al gobierno federal. La mayor deuda contraída por parte del gobierno federal es con Pemex, Comisión Federal de Electricidad y demás empresas en proceso de liquidación como Ban Rural, Ferronaves, etcétera.
Según la Auditoría Superior de la Federación, tan solo Pemex y la Comisión Federal de Electricidad absorben 72.4% del costo fiscal de las obligaciones de pago de pasivos de las generaciones de transición. El compromiso adquirido por el gobierno federal en el caso de estas empresas fue con el fin de realizar la reforma privatizadora del sector energético. No habría empresa dispuesta a asumir el costo del pasivo laboral. Los pasivos de la generación de transición del IMSS y el ISSSTE representan el 11.7% del total, mientras que las empresas en proceso de liquidación son 13.6%, casi el mismo porcentaje, y la cantidad de trabajadores es absolutamente distinta. Por tanto, es incorrecto tratar de meter en el mismo cajón a todos los trabajadores para resolver el problema de los pasivos de la generación de transición. El gobierno debe asumir la deuda con los trabajadores de las empresas que quiso privatizar, sin afectar los intereses de las mayorías. Otra de las falacias es que no hay dinero para financiar las pensiones. La desigualdad se impone como una forma de vida normal. Mientras que el gobierno no cobra impuestos a quien debe de cobrar, en 2012, por ejemplo, el 10% de la población más rica concentraba el 60% del ingreso total y solamente 4 mexicanos el 10% del Producto Interno Bruto. México tiene uno de los niveles más bajos de captación en impuestos. En 2014 era de 19.5 frente a 33.6% promedio en la OCDE. Por rubros también México tiene deficiencias, depende mucho más de los impuestos indirectos al consumo de bienes y servicios como el IVA, el IEPS, etcétera, que son absolutamente regresivos, y menos en los ingresos, en los impuestos a ingresos y a utilidades, que pueden ser más progresivos. Así, mientras que en el IVA captamos más o menos lo mismo que la OCDE, 11% en la OCDE y 9%, casi 10% en México. En materia de ingreso y utilidades, la OCDE capta 11.5% y en México únicamente 5.8%. Pero es en el rubro de las contribuciones a la seguridad social donde México falla más. Apenas se capta 3.1% del PIB, frente a 9.1% en los países de la OCDE. Y no nada más es un problema de la baja captación, sino que también no se cobra a quien se debe de cobrar. Hay empresas que evaden los pagos a la cuota, incluyendo estados de la República, empresas públicas que no dan a tiempo las contribuciones. Las políticas de contracción salarial afectan también a la seguridad social. Mientras menores sean los salarios, también serán menores las cuotas pagadas a la contribución. Nos dicen también que hay un problema demográfico, que México se está envejeciendo, pero se les olvida que todavía estamos gozando del bono demográfico, es decir, todavía hay una población económicamente mucho mayor que los ancianos, y por el otro lado hay un bono de género. Las mujeres estamos participando en mayor proporción en el mercado de trabajo y ese bono no lo hemos aprovechado. Una fracción muy pequeña de la población va a recibir pensiones, alrededor del 20%, 25%, y nos están diciendo que con ese 20-25% no hay dinero ni siquiera para ellos. Quienes reciben las llamadas pensiones no contributivas son las personas más pobres, efectivamente tienen la mayoría rostro de mujer y son muy, pero extremadamente pobres. Alrededor del 91% de las personas que reciben pensión no contributiva son pobres, mientras que quienes reciben una pensión ya sea del IMSS
o el ISSSTE, su pobreza es únicamente del 50% y no padecen pobreza extrema. Es también otra mentira hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones, de lo que se llama el sistema de reparto. La insostenibilidad no puede ser un argumento que se aplique a estos sistemas, como tampoco al de cuentas individuales. El de cuentas individuales es simple y sencillamente un sistema de ahorro en donde estamos pasando dinero presente al futuro, pero no es un sistema de pensiones. No están cumpliendo su labor social de ser verdaderamente un ingreso que permita a los trabajadores vivir austera pero dignamente al final de sus días. El modelo que estamos promoviendo en México es el mismo, como ya dijo el senador Mayans, que en Chile, y de cuentas individuales ha causado una fuerte confrontación social en los años recientes por las magras pensiones a las que se están teniendo derecho. Una crisis social similar a la chilena se avecina para México si no se corrige el rumbo. Ya la Auditoría Superior de la Federación y otros actores han reconocido que bajo el modelo del sistema de cuentas individuales es imposible alcanzar pensiones dignas para la mayoría de la población. Cuanto antes se corrija y se haga un consenso académico y político que establezca que el sistema de cuentas individuales no es la solución para el logro de pensiones inclusivas y suficientes, con mayor premura podremos trabajar para transitar hacia modelos de pensiones que permitan contribuir al bienestar de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Araceli Damián González, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, por su importante participación en el marco de este evento. Tendremos ahora, señoras y señores, distinguidos invitados, la intervención del señor director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Miquel Arriola Peñalosa. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con gusto al senador Mayans, al presidente de esta comisión, y lo felicito por estos trabajos. Todos los años, senador, estamos esperando con mucha ilusión reunirnos para hablar de estos temas. Saludo a la senadora Cristina Díaz, que es también parte muy importante de estos trabajos. Muchas gracias, senadora. Al senador Isaías González, muchas gracias. A la senadora Beristain, a mis compañeros del gabinete, el general Castillo y mi amigo Reyes Baeza. Y también felicito al doctor Alberto Briceño, que es un catedrático de nuestra Universidad Autónoma de México. Desde el año 72, el doctor tiene la cátedra de Seguridad Social, tiene uno de los libros que son referencia en materia de seguridad social. Lo felicito y me congratulo de estar aquí con el doctor Alberto Briceño. Señoras y señores, legisladores, señoras y señores, el IMSS es el órgano del Estado mexicano encargado de proveer seguridad social a los trabajadores del sector privado y sus familias. El IMSS es un organismo descentralizado, un prestador de servicios y un administrador de riesgos. Como tal, no fija política en materia de seguridad social. Nuestro mandato legal es la atención médica y el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales para los derechohabientes. Las transiciones demográfica y epidemiológica ejercen presiones financieras que obligan al Instituto a ejercer constantes acciones de control de gasto e incremento de ingresos con el fin de garantizar la prestación de todos los servicios. El IMSS debe hacer frente a un flujo creciente de pagos por jubilaciones y pensiones, el cual representa
un gasto de más de 2 billones de pesos durante los próximos 70 años. Ese es el saldo de la deuda del régimen de beneficio definido de los trabajadores del IMSS. Ese es el saldo de la deuda de un régimen que, en vez de establecer edad de retiro, establecía años trabajados. Ese es el saldo de la deuda donde el trabajador no ahorraba y el gobierno ponía todo. Tan solo para 2017 se estima un gasto de más de 80,000 millones de pesos por este concepto, presión que no dejará de crecer ya en 2 dígitos hasta 2035, cuando alcance 101,000 millones de pesos. Es un universo de 270,000 pensionados que cobra una pensión 800% mayor a la pensión de la economía y que se gradúa para ser pensionado a los 52 años. No hay país en el mundo que aguante ese régimen. Ante esto, el presidente de la República ha instruido una estricta disciplina financiera con la que hemos logrado revertir la tendencia negativa y evitamos la quiebra técnica que se esperaba en el 2014. Destacan los ahorros por compras consolidadas, que fueron de 14,214 millones de pesos para el periodo 2012-2017. Este histórico proceso ha tenido 3 impactos fundamentales. Primero, con los mismos recursos del 2012, hemos adquirido 23% más unidades. Segundo, el precio unitario bajó de 3.2 pesos en 2012 a 36.2 pesos en 2012 a 33.7 en 2017. Se redujo 7% en 4 años. Tercero, pasamos de un surtimiento mensual de 14 millones de recetas en el 2012 a un 18.2 millones de recetas mensuales en el mes de marzo del 2017, 30% más con los mismos pesos de 2012. Con estos ahorros en gasto en medicamentos en el IMSS, hemos podido invertir 30% más de nuestra inversión en medicamentos innovadores. Pasamos de 1,300 millones de pesos en el 2012 a 1,700 millones de pesos en el 2017-18. Además, los ahorros de la compra consolidada permiten, entre otras cosas, al IMSS ser el primer comprador público de los países de la OCDE en comprar la cura de la hepatitis C. Lo anunciamos hace una semana y también lo estamos haciendo con un ahorro del 90% en precio respecto de Estados Unidos y Canadá. Por la contratación de servicios integrales se obtuvieron ahorros por 3,000 millones de pesos en 2016. La disminución en el gasto de prestaciones económicas generó ahorros en 2016 también de 1,500 millones de pesos. De manera paralela, en 2016 se alcanzaron ingresos por 262,000 millones de pesos, 70,000 millones de pesos más que lo recaudado en el 2012. Esto representó un crecimiento nominal del 37% y real del 20%, en contraste con el crecimiento del 4% en términos reales que registró la administración anterior. Estos resultados se deben a un acelerado proceso de formalización del empleo, a la simplificación administrativa para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como al nuevo modelo de auditoría. Como lo advertimos en el informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS para el 2015-2016, no podemos confiarnos. Y ese es el mensaje central que yo vengo a dar a este Senado. Un incremento no previsto en las obligaciones que actualmente prevé la Ley del Seguro Social no tiene fuente de financiamiento y pone en peligro
la permanencia del IMSS. En 2016 logramos lo que nadie pensaba: 6,400 millones de pesos de superávit, un superávit histórico. No habíamos llegado a esta cifra nunca. Además, por primera vez en 8 años, no utilizamos un solo peso de reservas, pero esto se podría convertir en déficit con un manejo irresponsable. No podemos ampliar nuestra cobertura y dar más servicios sin incrementar nuestros ingresos. No hay otra ruta más que la disciplina financiera. El IMSS es el más comprometido en otorgar más y mejores servicios. Sin embargo, no podemos negar nuestra realidad: recursos constantes y presiones crecientes. Si olvidamos la fórmula, retomaremos la tendencia de déficit financiero y eventualmente llegaremos al punto de incumplir nuestras obligaciones legales. Es por ello que yo pido a las y los legisladores seguir apoyando al IMSS en su transformación para salvaguardar este gran patrimonio nacional. Muchas gracias y muchas felicidades por esta intensa Semana de Seguridad Social en el Senado de la República. Muy buen día. Nuestro agradecimiento al señor director general del IMSS por su participación en este evento inaugural de la Semana de la Seguridad Social. Vamos a escuchar a continuación la intervención del señor licenciado José Reyes Baeza Terrazas, director general del ISSSTE. Muchas gracias, muy buenos días, amigas, amigos todos. Senador Fernando Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, agradecer la invitación, como cada año, para acompañarlos en este importante recinto en el Senado de la República. Saludar al señor senador Isaías González Cuevas, secretario de la propia comisión. Saludar a la diputada Araceli Damián González, a la diputada Cristina Díaz, a la senadora, Cristina Díaz, que nos acompaña. Agradecer la presencia de nuestro amigo y colega Miquel Arriola, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Saludar la presencia del general de división, diplomado de Estado Mayor, Jesús Javier Castillo Cabrera, director del ISFAM, y al saludarlo a él, saludar a la representación de las Fuerzas Armadas que también nos acompañan. Saludar a la representación de organismos internacionales que participan en este importante evento, a la dirigencia sindical del ISSSTE que nos acompaña, Luis Miguel Victoria Ranfla. Agradecer y saludar a Amalia García, exgobernadora de Zacatecas, amiga y compañera. Muchas gracias por acompañarnos. Amigas, amigos todos, quiero destacar también la presencia de los ponentes, de las y los ponentes que nos acompañan de otras latitudes de Latinoamérica. Hay una importante representación técnica, profesional, de los diferentes temas que habrán de abordarse durante esta semana en materia de seguridad social. Aprovecharé estos minutos. Tenía un texto donde se perfilan varios temas en conjunto o en el marco de la seguridad social, para destacar un par de cosas. Finalmente el senador Mayans me dijo que no me pasara de 3 minutos, me insistió mucho en eso, entonces voy a atender la recomendación de nuestro amigo el senador Mayans. No, de ninguna manera. Decirles que siempre es un privilegio estar en el Senado de la República y participar en un foro de tan alta envergadura, de esta importancia como es la seguridad social. Es un tema complejo, difícil, polémico,
y pareciera cuando hablamos de la seguridad social que las grandes instituciones del país o de algunos otros países son una especie de moles burocráticas que están un tanto cuanto a merced de la orientación del viento y se mueven en función de las inercias y de las coyunturas. Y creo que es importante destacar que nuestras instituciones, las del país y las de Latinoamérica, estoy seguro, son instituciones no solo muy robustas, sino instituciones que cada vez se modernizan y que incorporan experiencias exitosas de otras entidades públicas de Latinoamérica para lograr mejorar la operación cotidiana y, por supuesto, impactar favorablemente en mejorar la calidad de vida de nuestros derechohabientes. El ISSSTE es una institución que atiende a 13 millones de mexicanas y mexicanos, atiende a las maestras y a los maestros y a los servidores públicos de todo el país, a diferencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende a las y los trabajadores que están regulados en el apartado A del artículo 123 constitucional, del cual deriva la ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo. El ISSSTE atiende a la población derechohabiente del sector público, y en este interés y en este propósito, a partir de sendas reformas constitucionales y a las leyes secundarias, se ha venido perfeccionando el carácter, la visión, la estrategia para atender con mayor eficacia a las y a los derechohabientes de este universo de mexicanas y mexicanos que trabajan, repito, en el sector público. Es decir, atendemos al 10% de la población nacional, pero atendemos al 20% de los pensionados y jubilados, 1.075.000 personas. 1.075.000 personas que tienen garantía de su pensión, porque este año en el presupuesto de egresos se destinan 190.000 millones de pesos para el pago de pensiones. No obstante, la reforma del 2007, para aminorar o para atenuar el impacto financiero que tienen las pensiones en el presupuesto de egresos de la Federación, seguimos teniendo una gran impacto en las finanzas públicas. Esas noticias y muchas otras reviste o dibujan la relevancia que le ha dado el gobierno mexicano a este diseño y a esta estrategia de contención de las pensiones. Por otro lado, decirles que a partir de la reforma del 2007 se han ido incorporando cada vez más trabajadoras y trabajadores en activo a la Afore Pública, que se constituyó con este propósito en el 2007, poco tiempo después, que es Pensioniste, un organismo público desconcentrado del ISSSTE, que sin tener personalidad jurídica ni patrimonio propio, atiende una serie de líneas estratégicas diseñadas por el gobierno de la República y por el propio ISSSTE para la mejor atención y la administración de estos fondos. Estamos hablando en este momento de casi el 45% de los trabajadores en activos están inscritos en cuentas individuales. El resto de los trabajadores siguen estando en el 10º transitorio de la propia ley, es decir, en la pensión garantizada, con los impactos que ya señalamos. Debo comentarles que Pensioniste es la Afore Pública que mejores rendimientos da. Es la única Afore Pública que distribuye remanentes operativos al final de año. En estos últimos años la Afore Pública, nuestra Afore Pública, ha distribuido remanentes operativos por más de 2.300 millones de pesos a los trabajadores, y este año estimamos que se van a distribuir un poco más de 500 millones de pesos. Esto permite ir equilibrando y aminorando el impacto en el estudio y en la prospección o proyección financiera y actuarial
ir aminorando un poco el impacto de largo plazo. Sin duda hay mucho que hacer, sin duda ha habido fracaso en muchos sistemas de pensiones en el mundo, sin duda México tiene grandes oportunidades por delante, pero también es importante referir y mencionar que hemos dado pasos trascendentes en la última década y que no obstante, en la administración de los fondos, que han tenido un crecimiento importantísimo, el año pasado cerramos con un pago de pensiones de 170,000 millones de pesos, vamos y hay una previsión para 190,000 millones de pesos este año. Tenemos que, el año pasado se jubilaron 70,000 personas, tenemos en línea para pensionarse y jubilarse cerca de 250,000 personas, sin duda en el 2017 tendremos jubilaciones por 70 u 80,000 personas más, el resto no se jubilan porque esperan una mejor condición para hacerlo. Y esto va generando año con año un impacto, repito, en las finanzas públicas que hemos comentado. Debo decirles que el promedio de la pensión en el ISSSTE es de cerca de 12,000 pesos para los trabajadores. La tasa de reemplazo es mucho mayor a otras instituciones. Digo, no suficiente, pero es mucho mayor a otras instituciones públicas en Latinoamérica y en México. Tenemos, como decía Miquel, un problema, que la gente se jubila o se está jubilando joven, a los 52 años o 50 años, y antes cuando se jubilaban a los 50, pues tenían una expectativa de vida de 60, pues no teníamos el impacto en las finanzas públicas como lo tenemos ahora, que jubilándose a los 50 tenemos una expectativa de vida de 76 o más, y conforme transcurren los años tenemos por la otra vertiente de la atención a los derechohabientes en materia de la integralidad de la seguridad social, el reto y la responsabilidad de ir mejorando para la siguiente generación su expectativa de vida. Si actualmente tenemos una expectativa, repito, de 76, 74, según sea hombre o mujer, el derechohabiente, el reto de estas administraciones y de estos gobiernos es generarle a los niños, a los que están haciendo hoy, una expectativa de vida en el futuro de 85 años o de más años, y esto tendrá un impacto mayor en las finanzas públicas, virtud a los números ya mencionados reiteradamente en este foro y que se reiterarán a lo largo de la semana en las mesas de trabajo técnicas que se habrán de desarrollar. Termino haciendo una mención muy rápida de lo que estamos haciendo también de manera puntual en atención de los adultos mayores. El ISSSTE, en una condición compleja desde el punto de vista financiero, como todas las instituciones de seguridad social, tiene garantizado el pago de sus pensiones, ya lo dije, pero además el ISSSTE otorga al año más de 40,000 millones de pesos de créditos hipotecarios, incluidos pensionados y jubilados. Es la única institución pública que le presta a sus pensionados y jubilados. Cuando inició esta administración, la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el ISSSTE administraba fondos por 17,000 millones de pesos para préstamos personales, créditos al consumo. Después de 4 años, este año el ISSSTE está administrando 28,000 millones de pesos de créditos personales. Es la segunda institución en este país, después de una institución bancaria muy importante, que más créditos personales le otorga a sus derechohabientes, incluidos pensionados y jubilados. Tomamos la decisión hace unos años de eliminar el pase de vigencia presencial para nuestros adultos mayores. Ya no más los adultos mayores, los pensionados y jubilados, tienen que ir 2 veces al año a pasar lista de presentes para que les sigamos pagando su pensión, lo cual resultaba indigno a hacer que una persona fuera y se formara 3, 4, 5 horas, hiciera frío, calor o estuviera lloviendo, simplemente para decir aquí estoy vivo, síganme pagando la pensión. Ya ahora la responsabilidad de acreditar la vigencia de los derechos de los trabajadores pensionados y jubilados es de la propia institución.
La institución cruza información con el Registro Nacional de Población, los registros civiles, y esto permite quincenalmente estar monitoreando cuáles decesos se presentaron en ese lapso y con ello dar por terminada la vigencia, en algunos casos, de los derechos de los trabajadores. En fin, hay muchas cosas más que estamos haciendo en atención integral de esta población. Refiero dos extremos de la población derechohabiente: niños y adultos mayores. Estamos enfocados a atender a los pequeños en nuestros centros de atención integral, en nuestras EBDIs, estancias de desarrollo integral, y colocamos, se los comparto como un comercial y un mini informe que podemos dar ahora. Acabamos de colocar cámaras de videovigilancia en todas nuestras estancias, sensores de movimiento, de gas, de humo, hidrantes, un sistema contra incendios. Estamos conectados con el Centro Sismológico, con el Centro de Huracanes de Miami, para poder identificar con oportunidad, sobre todo en la zona sísmica del Pacífico, con tiempos oportunos, y desalojar a los pequeños en estas guarderías o en estas EBDIs. Tenemos detectores que permiten diariamente desde un centro de mando en oficinas centrales estar primero en tiempo real vigilando el desempeño del personal y de los visitantes a las estancias infantiles, y darle transparencia, seguridad, certidumbre a los padres de familia de que sus hijos están en buenas manos. En breve tendremos una aplicación que permitirá al padre de familia desde su teléfono móvil entrar a las cámaras de la estancia donde está su pequeño y poder revisar si su pequeño está siendo atendido en el área de pediatría, si está durmiendo, si está jugando, y que está todo en orden. Pero lo más importante es que pusimos un sistema biométrico que permite identificar al personal con huella dactilar, a los familiares autorizados para entregar y recibir a los pequeños, pero sobre todo a los proveedores de las EBDIs. No puede entrar una sola persona ajena a la institución y a la EBDI si no pone su huella dactilar y aparece el registro de esa persona, aunque sea la madre o el padre del pequeño. Si no está registrado y autorizado para entregar y recibir al pequeño, porque fue voluntad de los padres acreditar al tío, a la tía o a la abuela, llevamos ese control, y entonces nos vamos de un extremo a otro en la atención de los pequeños y la atención de los adultos mayores, que me parece también pertinente aprovechar este foro para compartir con ustedes alguna de las muchas experiencias exitosas que estamos teniendo en esta administración del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Que tengan mucho éxito y que las mesas de trabajo que se abren a partir de hoy cumplan suficientemente con la expectativa de todas y de todos los participantes, y reitero la felicitación al Senado de la República, a la Comisión de Seguridad Social por esta convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general del ISSSTE, por estas importantes aportaciones en el marco de esta Semana de la Seguridad Social. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, señor general de División Diplomado de Estado Mayor, Jesús Castillo Cabrera. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Con objeto de ajustarme al tiempo que nos asignaron, saludaré de forma general, pero eso sí, con mucho afecto, a todos los integrantes del Presidium y a las personalidades, a las distinguidas personalidades que nos acompañan. También quiero hacer una aclaración previa que, en virtud de que el sistema de seguridad social militar no es muy conocido entre la comunidad de seguridad social en México, me voy a permitir acompañar mis palabras con una presentación con objeto de darle mayor claridad a la exposición. Dicho esto, reciban un cordial saludo del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, y del secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.
Agradezco al senador Fernando Mayans por esta invitación para conversar sobre las pensiones en las Fuerzas Armadas mexicanas. El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana tienen más de 250,000 elementos en activo y poco más de 78,000 en situación de retiro. Además, hay cerca de 30,000 pensionistas familiares de militares fallecidos que reciben apoyo del ISFAM. Las prestaciones económicas que se otorgan en nuestro sistema son el haber de retiro, la compensación y la pensión. El haber de retiro se otorga de forma vitalicia a los militares que causan baja del activo por 3 razones. La primera es alcanzar la edad límite de acuerdo a su jerarquía. A mayor jerarquía, mayor es la edad a la que nos retiramos. Por ejemplo, un general de división pasa a situación de retiro a la edad de 65 años. La segunda es la incapacidad para desempeñarse en la carrera de las armas, ya sea por motivos de salud o por resultar incapacitados en actos del servicio, entre otras causas. Y la tercera razón es cuando el militar solicita voluntariamente su retiro, a condición de haber prestado cuando menos 20 años de servicios. El haber de retiro es una prestación que recompensa el servicio a México a lo largo de una vida entregada a la carrera militar. Por otra parte, la compensación se da por única vez a los militares que bajo ciertas circunstancias causan baja del activo antes de cumplir 20 años de servicio. Una prestación fundamental es la pensión, pero quiero aclarar que para los militares el término pensión se usa para describir la prestación económica que se otorga a los familiares de los militares que fallecen en activo o en retiro. Hoy el ISFAM vela por los derechos de casi 30,000 pensionistas. Es importante mencionar que los militares en situación de retiro y los pensionistas reciben, además, el pago de los seguros correspondientes y la atención médica. Pero además, el ISFAM realiza otras acciones importantes para los militares y sus familias, como por ejemplo, orientamos al personal que está próximo a retirarse para que estén bien informados de los beneficios a los que tienen derecho. Contamos con una bolsa de trabajo para personal en retiro, para que si desean seguir trabajando, encuentren empleo. Atendiendo a las directivas del general secretario de la Defensa Nacional, se implementó un sistema biométrico para que los militares en retiro y los pensionistas puedan acreditar su supervivencia con solo una llamada telefónica. Y también quiero decirles que contamos con una casa hogar para militares retirados. Señoras y señores, concluyo con una reflexión. El haber de retiro y la pensión son 2 prestaciones muy importantes para los militares y sus familias, pero no solo por lo que representan en términos económicos. Nuestro sistema de seguridad social es sobre todo un pilar de la moral para los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Las mujeres y los hombres de uniforme cumplen con su misión con valor porque saben que sin importar lo que pase, ellas, ellos y sus familias cuentan con el respaldo de nuestro sistema de seguridad social militar. La pensión que recibe la viuda de un militar caído en el cumplimiento del deber representa la posibilidad de que sus hijos salgan adelante y sean ciudadanos de bien. El haber de retiro que recibe un soldado, un marino, un piloto que queda incapacitado, representa la certeza de que pese a la adversidad podrá seguir dándole sustento a su familia. Esa seguridad, esa tranquilidad, esa certidumbre ayuda a los integrantes de las Fuerzas Armadas a enfrentar el peligro y cumplir con valor sus encomiendas. Concluyo refrendando el compromiso de los integrantes de las Fuerzas Armadas con México y la voluntad del ISFAM por seguir velando por el bienestar de los militares y sus familias. Muchas gracias.
Muchas gracias al señor general Jesús Castillo Cabrera por sus comentarios en torno a la seguridad social en las Fuerzas Armadas. Queremos agradecer la presencia en este evento de la diputada Verónica Muñoz Parra y del diputado Salomón Majul, diputados federales por el estado de Guerrero. Bienvenidos. Señoras y señores, tiene la palabra la senadora Luz María Beristain. Muchas gracias. Muy buenos días. El día de hoy, en el marco de la Semana de Seguridad Social aquí en el Senado de la República, celebro que se lleve a cabo esta reunión tan importante, la cual está propiciando una protección, desde luego, a los derechos fundamentales de miles de mexicanos. Ese es el objetivo, la preocupación del doctor Mayans y la preocupación de todos los senadores que estamos conscientes de que pues no estamos bien, desde luego. Por eso esta Semana de Seguridad Social, con un senador tan activo, siempre tan impetuoso, buscando la justicia para los trabajadores y para los mexicanos. Como dijo el senador Fernando Mayans, yo no pertenezco a la Comisión de Seguridad Social, pertenezco a otras comisiones como Turismo, Relaciones Exteriores, represento a Quintana Roo en el Senado de la República, pero no soy ajena a la problemática de la clase trabajadora. Y estoy muy preocupada al escuchar el discurso de mi compañera Estela Damián, Araceli Damián, al escuchar lo que aquí se ha dicho. Tuve la fortuna de sentarme junto al académico, junto al doctor Alberto Briceño, que a cada minuto me hacía observaciones de todo lo que aquí se estaba diciendo. Me decía, ¿cómo es posible que con un salario de 80 pesos, o sea que está súper vinculado a este tema, con el tema del salario, con el tema del modelo económico de desarrollo? Vivimos en este país un modelo económico de desarrollo pues fallido. Esta neocolonización galopante en la que nos encontramos, esta parte tan salvaje del capitalismo en la que todo se deja a la deriva de la oferta y de la demanda y a las leyes del mercado, tan deshumanizantes, tan agresivas para el ser humano en general, para la sociedad. Es inserto dentro de este marco esta discusión y este análisis. Seguramente se van a hablar cosas muy particulares de lo que está pasando en los otros países hermanos de América Latina, lo cual te felicito muchísimo, Fernando, por esta vinculación con el Cono Sur, con América Latina, porque como que pareciera que México, el Senado, el Congreso en general, estamos bastante alejados de nuestros hermanos latinoamericanos. Y creo que si esto se sigue dando, como tú hoy nos das el ejemplo, pues seguramente nos vamos a empoderar mucho más. Hoy más que nunca, con lo que está pasando de Trump, el muro, hoy más que nunca tenemos que estar cerca de nuestros hermanos latinoamericanos y discutiendo estos temas que le afectan directamente a la clase trabajadora, a los asalariados, porque ojalá pudiéramos nosotros terminar nuestro periodo, que el año entrante concluye, el 2018, ojalá pudiéramos terminar con una posibilidad real de darle un giro a este sistema de pensiones que hay en el país. Como bien dijo Miquel Arriola, bueno, dijo él, empezó diciendo, nosotros solo somos administradores de una situación. Pues sí, porque ellos no toman las decisiones. Ustedes están al frente tratando de administrar en la medida de sus posibilidades, sus conocimientos, de sus limitaciones y de sus accesos, una crisis que la provoca en primer lugar el sistema, una crisis que la provoca en segundo lugar una serie de decisiones fallidas con respecto a salvaguardar los derechos de los trabajadores en este país. Una crisis en la que hemos tenido que aprender, como usted bien dijo, de cierta manera, metafóricamente yo digo, administrar las tragedias y las carencias de todos nosotros los mexicanos. Vivimos un tanto atemorizados por ese rumor de que la empresa paraestatal que sigue en orden de privatizaciones pudiera ser
el IMSS o el ISSSTE, o sea, la salud en México en general. Por ejemplo, hoy hay una ausencia que me llama la atención. ¿Dónde está el secretario de Salud, el doctor Narro? Me hubiera gustado que aceptara la invitación que le hizo el Senado y que esté aquí, porque creo que más que Michael, más que el señor Baeza, más que el general, yo creo que este tema tiene que ver mucho con que el secretario de Salud tiene que ser capaz de influir en las decisiones del Ejecutivo para que ya empecemos realmente a hacer los cambios que requiere estas instituciones que tienen que brindar una cobertura de salud mucho más amplia. Bueno, yo sí también estoy preocupada. En Quintana Roo es fuerte el movimiento de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se acercan a la casa de gestión de una servidora, pues diciéndonos, ¿qué van a hacer ustedes los legisladores para frenar esta privatización que se ve venir? Dicen, están desmantelando las instituciones para luego decir que están quebrados, que financieramente no se puede con el paquete y que no va a quedar otra más que vengan unos empresarios a rescatarnos, como fue con Pemex, como quieren hacerlo con el agua, como nos está llevando esta ola en la que México no está ajena, pero que debería de estar. O sea, necesitamos en México un liderazgo fuerte que defienda a las y los mexicanos. Necesitamos en México liderazgos fuertes que entiendan que la seguridad social, el salario, el agua, son cuestiones esenciales que no tienen por qué regateársele al trabajador, porque eso de las cuentas únicas es una falta de respeto a la dignidad humana terrible. Esa forma como se quiere resolver el tema es no pensar en nuestra gente, no pensar en el amor que nosotros como representantes del pueblo le tenemos que tener a los millones de mexicanos que tienen esperanzas de que desde el Senado de la República se alce la voz, que desde el Senado de la República se empiecen a través de estos ejercicios que el senador Fernando Mayans empezó a hacer hace 4 años, a generar esa reflexión profunda que nos lleve a decirle al Ejecutivo que toma las decisiones que este camino está torcido, que este camino no es el indicado para la seguridad social, que aquí tiene que haber un grado mucho mayor de amor a nuestra humanidad, a nuestro prójimo, a la gente que se ha partido el lomo trabajando tantos años. ¿Cómo no vamos a tener derecho nosotros los mexicanos a un retiro digno teniendo tantas riquezas naturales? Los mexicanos no son culpables de la corrupción, no tienen por qué pagar la clase trabajadora y los habitantes de este país los costos de una corrupción que ustedes no generaron ni pidieron. Por esa razón, yo le pedí al senador Mayans que me diera la palabra, porque aparentemente pues no estoy en la Comisión de Salud. Mi estado es turístico, estoy en temas que tienen que ver con las relaciones internacionales, otras cosas, pero sí me angustia mucho. Mi padre es un médico del Seguro Social, un nefrólogo retirado, que la verdad, o sea, después de haber hecho el primer trasplante de riñón artificial en Yucatán, es para llorar un hombre de ciencia, un talento que no se fue al extranjero, que se quedó aquí a darle lo mejor de sí a su país. Y hoy, pues la verdad que si no tuviera hijos que le apoyáramos, pues simplemente no podría vivir. Entre otras cosas, porque no me acordaba de mi situación personal, ¿eh? No vine aquí a quejarme de mi situación personal, porque le podemos ayudar a papá nosotros. Pero vine a decir que estas semanas que Fernando ha estado organizando tan atinadamente, nos deben llevar a buen puerto. Desde el Senado de la República esta reflexión se tiene que escuchar en todos lados. Se tiene que escuchar en Los Pinos, en la Secretaría de Salud, se tiene que escuchar en el resto de América Latina, se tiene que escuchar en los 120 millones de mexicanos que el año que viene pueden reencauzar el camino que este país ha tomado. Ya basta, no desaprovechemos lo que viene. En el 2018 podemos elegir por personas que nos lleven una ruta diferente y que generen una construcción de un traje hecho a la medida para México, donde empecemos a pensar en los mexicanos con el corazón, no como capitalistas que queremos hacer negocio con nuestra gente. Gracias.
Muchas gracias, senadora Beristain, por sus comentarios. En su calidad de secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, vamos a escuchar a continuación al maestro Omar de la Torre de la Mora. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en esta inauguración de esta importante semana, senador Mayans. Nuestro reconocimiento, nuestro respeto, porque sabemos que esto no solo lo deja aquí, sino le da un seguimiento muy importante y produce, lleva resultados que todos recogemos y que muchos de los que están aquí en la mesa son equipo también que están atentos a lo que hoy está sucediendo y estamos recogiendo para futuros trabajos y para futuras, por supuesto, incidencias en política pública, que es a final de cuentas lo que más nos importa a todos los que estamos aquí. Saludo a toda la mesa, mi respeto a todos los integrantes de ella, igual a todo el equipo y todas las personas que hoy están aquí, a los medios de comunicación. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social es un organismo internacional que agrupa 36 países del hemisferio americano en materia de seguridad social. Tenemos 87 miembros formales, de los cuales varios de las instituciones importantes de México, como el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit, el IFAM, por supuesto, y algunos otros organismos participan de lleno en la formulación de todo lo que hoy significa este organismo internacional. Bueno, queremos decirles que Canadá, por ejemplo. Canadá tiene 5 valores principales para lo que significa el envejecimiento. Tiene, sí, 2 que cubre el Estado, seguridad, justicia, pero 3 que es importante reflexionar. Tiene la independencia, la inclusión y la dignidad. O sea, son valores que se ha fijado Canadá en una reflexión que queremos con nuestros viejos, qué queremos con los adultos mayores, qué queremos con lo que llaman ellos nuestros seniors. O sea, la pregunta inicial en muchos de estos temas tiene que ver qué queremos, a dónde vamos. Y con esa pregunta tan simple podemos caminar en un mundo donde hoy hay muchísima complejidad. Hay muchísima complejidad financiera. Sí es un tema que hoy en todos los orbes lo puede escuchar, se oye en la OCDE, se oye en el hemisferio americano, desde Canadá, Estados Unidos, hasta toda Latinoamérica, pero sí tiene que ver, como apuntaba ya la diputada, como apuntaba el senador Mayans y algunos miembros, tiene que ver con compromiso político. Por una parte, también tiene que ver con creatividad, tiene que ver con flexibilidad del nuevo orden de la seguridad social. Hoy estamos a un siglo donde marcó la pauta la seguridad social en el siglo XX, nos marcó para muchísimas cosas. Hoy tenemos la obligación de repensar la seguridad social, de sí tomar acciones, por supuesto. Institutos enormes como los que hoy presiden los titulares que aquí hablaron, llevan una operación bárbara que día con día tienen que afrontarla, pero todos tenemos la obligación, todos, de pensar qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, cómo queremos ese siglo XXI, no solo nuestros hijos, como bien escuchamos permanentemente, hoy para nosotros. Si uno va a Chile, encuentra uno o va uno a cualquier parte del Cono Sur o a Canadá o Estados Unidos, adultos mayores exigiendo posturas inmediatas en materia de seguridad social, no para el futuro, no para políticas que puedan crearse poco a poco, sino inmediatas, porque hoy tenemos ya enfrente algunos desafíos que nos están marcando en nuestra generación. Estos desafíos tienen mucho que ver, en primer lugar, por preguntarnos la seguridad social versus protección social. Hoy la protección social es un complemento que se ha buscado en los países para la seguridad social y para otros tipos de derechos sociales que los ciudadanos deben tener. Pero, ¿qué es
lo que hoy verdaderamente está en infraestructura del futuro, qué es lo que verdaderamente podemos sostener, porque sí hay programas que son verdaderamente importantes para atenuar las cifras de la pobreza o para ayudar en muchas situaciones económicas, pero qué tanto son realidades en materia de seguridad social, más protección social, más los ejercicios sociales, en lo que verdaderamente estamos creando como la nueva situación del futuro en materia de derechos sociales de los individuos. En la conferencia interamericana hemos detectado 6 desafíos principales. En primer lugar, la extensión de la cobertura. En segundo lugar, los trabajos independientes. El tercero, la longevidad. El cuarto, lo que es el trabajo digno hacia la mujer. El quinto, todo lo que significa seguridad social y migración. Y el sexto, todo lo que significa la gestión humana. Entonces, sí, en cada uno de ellos podemos encontrar claros ejemplos de lo que hoy son los retos principales. No podemos tener hoy un sentido de cobertura menor a lo que tenemos que buscar un sentido de cobertura mayor, y eso es uno de los puntos principales a nivel mundial, la extensión de la cobertura. Pero ¿qué significa esto en un entorno práctico, económico también, y donde hoy atraviesan las fronteras permanentemente los ciudadanos, y hoy la portabilidad de derechos, hoy la universalidad de derechos también es una exigencia que hoy nos aclaman cada uno de los individuos, trabajadores y no trabajadores, porque hoy estamos cambiando por completo los nuevos con los trabajos independientes. Se está cambiando la relación trabajador, el empleado, o sea, trabajador y patrón. Se está cambiando por completo. Hoy las nuevas generaciones tienen enfrente nuevos retos donde no encuentran dónde encajar la seguridad social, dónde encajar el retiro. Hoy todo lo que significa lo digital, lo moderno, el home office, las nuevas tendencias económicas llevan a que apartemos, sobre todo las nuevas generaciones, aparten sus tiempos, busquen sobrevivir, busquen salarios, busquen cómo pagar sus rentas, pero nadie está pensando en las nuevas generaciones en el retiro. Entonces el retiro llegará. Hoy lo que significa los números de adulto mayor, en el 2050 vamos a tener 3.7 veces más adultos mayores. Entonces ya es un asunto de todo el hemisferio, por hablar, pero todo el mundo el tema. Entonces, trabajos independientes es un tema importantísimo. Todo lo que significa la longevidad es uno de los temas más importantes del siglo XXI. Entonces, ¿cómo atacar la longevidad? Ya mencioné un ejemplo que mencionaba Canadá, pero hoy significa el punto de la estabilidad, del trabajo digno, pero también en prepararnos como generación para que todos los adultos lleguen a un punto donde tengan un quehacer. Hoy muchos países están trabajando el adulto mayor de lleno con ellos en la parte de educación. Están preparándolos de nuevo a los nuevos quehaceres, a las nuevas encomiendas, para que se sientan incluidos y que puedan estar siendo parte de una vida digna, como ya lo mencionamos. En lo que significa el trabajo digno para la mujer, hoy tiene mucho que ver el equilibrio que puede hacer entre la parte de un mayor sueldo para las mujeres y al mismo tiempo mejores pensiones. Esto, ¿por qué trabajo digno para la mujer y por qué estamos tocando? Porque hoy la mujer es la que más horas tiene menos en trabajos remunerados, pero eso no significa que trabaje menos en lo más mínimo. Hay un trabajo enorme que la mujer tiene todos los días, desde que amanece hasta que duerme. Es un trabajo que no está remunerado, es un trabajo que requiere equilibrarse. Las mujeres viven más que los hombres, las mujeres al final de cuentas reciben menos pensiones. Esto no solo tiene que ver con un asunto de igualdad de género, tiene que ver con una perspectiva de sociedad y lo que queremos como economía. Las mujeres viven más, las mujeres reciben menos pensiones, las mujeres a final de cuentas quedan como eje de una casa, porque hoy ha aumentado muchísimo la carga familiar en el cuidado de las personas mayores. Entonces esto
es un punto de equilibrio que debemos de preguntarnos también hacia dónde estamos trabajando. Lo otro, el de la migración, todo lo que significa seguridad social en migración, es un punto importantísimo. En el hemisferio americano tenemos 64 millones de migrantes formales, los cuales implicaría, por supuesto, todo un ejercicio de compatibilidad de derechos, de portabilidad de derechos, y hoy los acuerdos que tiene que ver en materia migratoria para portabilidad se preocupan más en lo que significa la salud que en lo que significa la ayuda o el ahorro para el retiro. Entonces, eso sin hablar de los migrantes irregulares, que hoy es una realidad también en el mundo y es una realidad en materia de seguridad social, porque si están desprotegidos los migrantes irregulares, mucho más allá sus familias. Y por último, quisiera simplemente mencionar la gestión humana. Hoy las nuevas generaciones tiene que ver el empleo de ellas y cómo son administrados los sistemas de seguridad social, con que haya la tecnología de la información se esté desarrollada para la materia de gestión. Sí, México es un ejemplo en esta materia, sí hay servicios que son muy claros, ya mencionaba tanto el director del Seguro Social como del ISSSTE, nuevos servicios y cómo se protege a las personas a que cada vez haya un poco más la cita en casa, las recetas, todo lo que significa la protección al adulto mayor a partir del ejercicio de no presentarse para la sobrevivencia. Sí hay una serie, pero la gestión humana hoy significa que la tecnología de la información tiene que ser puesto al servicio de las personas y al servicio de verdaderamente sus familias. Simplemente para terminar, queremos decir que lo que nos hemos encontrado en el hemisferio americano es que la cultura de la seguridad social hoy es muy pobre. O sea, sí tenemos la necesidad de fortalecer muchísimo el ejercicio de la cultura de la seguridad social. Ser más social en este término implica compartir con las nuevas generaciones, aún con los niños, lo que significa su ahorro, el poder saber qué va a pasar con ellos en el futuro. Esta materia, la educación, implica un ejercicio constante. No se puede entender hoy seguridad social para el futuro si no se entiende como un ejercicio continuo de educación. Entonces, bueno, esto era lo que quisimos como conferencia venir a plantear de lo que han sido el ejercicio permanentemente. Con la semana pasada estuvimos en Perú, la antepasada estuvimos en Chile, la anterior estuvimos en Argentina. Estamos permanentes. Los problemas sí son constantes, a veces se parecen, muchos de ellos tienen connotaciones totalmente diferentes, tiene que ver con la creatividad de los países al interior, pero sí también tiene que ver con que pensemos que hoy debemos de compartir experiencias en el mundo. Hay muchos países, y lo digo aquí porque están presentes, hay muchos países en nuestros recorridos que han pedido el acercamiento aún más de ejemplos mexicanos. En la zona andina trabajan mucho cercanamente, en la zona del Cono Sur también. Yo creo que el hemisferio merece mucho más un trabajo de cercanía y la oportunidad que hay para ello es enorme. Pues muchísimas gracias, senador Mayans, muchas gracias a la mesa. Muchas gracias, maestro de la Torre, por sus interesantes comentarios. Tendremos, amigas y amigos, señoras y señores, aprovechando su presencia en este evento, la participación del oficial a cargo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, señor Helmut Ischwager. Bueno, muy buenos días, señoras y señores. Me gustaría en primer lugar agradecer por la amable invitación.
todos los años el senador Fernando Mayans y la Comisión de Seguridad Social organizan esta importante semana de reflexión sobre la seguridad social, y para nosotros es un honor poder acompañarles en este esfuerzo. También quiero saludar a todos los diputados, senadores que se encuentran aquí en este salón en este momento, particularmente el senador Isaías González Cuevas, que es uno de los constituyentes de la OIT también, la CROC, representa a los trabajadores en la OIT junto con otras agremiaciones. También quiero saludar a los directores de los institutos de seguridad social mexicanos que aquí están presentes, señor Miquel Arriola, José Reyes Baeza y el general Jesús Castillo, los colegas de instituciones con los que colaboramos, la Fundación Friedrich Ebert está aquí presente, amigo Omar de la Torre, secretario general de la CIS, y también saludar a todos los amigos, todas las amigas, muchos que hace algún tiempo no los veía y que se encuentran aquí en el público. Es una excelente ocasión para escuchar, reconectar y actualizar también el conocimiento sobre qué pasa en distintas regiones de México y del mundo, ¿no? Para la OIT, yo quiero hacer un breve mensaje aquí de inauguración, porque después hay los paneles técnicos en los que también la OIT estará presente. Pero para mí lo que es importante en ese momento es enmarcar el rol, el papel que vemos en la OIT para México, ¿no? Y la importancia, ¿no?, de estas reflexiones, ¿no? Vemos México como un país sumamente importante, es un país del G20, tiene 120 millones de inhabitantes, ¿no? Es uno de los grandes países de América, tiene un liderazgo internacional, un liderazgo creciente en el mundo, tiene una fuerza laboral superior a 50 millones de trabajadores. No son muchos los países del mundo que tienen esa dimensión, ¿no? Y tanto es que México, por ejemplo, en este último año, ¿no?, y el año que viene, está liderando un tema que está relacionado con seguridad social, pero no directamente, está liderándola junto con Suiza en el ámbito de las Naciones Unidas, la negociación y la elaboración de un pacto global para migraciones. Es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, y México junto con Suiza ha asumido el liderazgo para este tema. Migraciones, nosotros OIT, el tema de los derechos laborales, protección social, migraciones son básicamente migraciones movidas, la gran mayoría, ¿no?, por motivos, ¿no?, de trabajo, ¿no? Entonces estas, o que aunque sean migraciones de personas desplazadas por motivos de conflicto o de accidentes, ¿no?, de desastres que hayan ocurrido, el tema de cómo incorporar los migrantes a los nuevos, en los mercados de trabajo de los nuevos países y en los sistemas de protección social, también está presente. Entonces ustedes ven la importancia creciente que México tiene en la escena internacional. Para nosotros es un país clave, y por lo tanto lo que ocurre en México también en materia de seguridad social para nosotros de la OIT es muy importante. Acompañar los desarrollos, acompañar los desafíos que México tiene, cómo enfrenta y cómo podemos apoyar y acompañar estos desafíos. Vemos como muy importantes y como algunos como procesos positivos, ¿no?, temas que se han mencionado aquí, los desarrollos administrativos de los institutos de seguros sociales, la incorporación de nuevas tecnologías, también el maestro José Reyes Baeza no lo ha mencionado, ¿no?, pero el ISSSTE, ¿no?, y el IMSS tienen en ese momento un abordaje muy importante para prevención, ¿no?, el enfrentar, ¿no?, entonces cambiar el enfoque desde un enfoque de reacción para un enfoque más bien de prevención. Entonces esos son una serie de procesos que nosotros vemos como importantes. También vemos como importante el esfuerzo por la formación
formalización del mercado laboral mexicano, donde tenemos casi 60%, 57% de los trabajadores sin contribución o sin formalización de su condición laboral. Y eso obviamente trae un desafío enorme en materia de cobertura y también impacta el tema del que estamos hablando aquí, el tema de las pensiones, ¿no? De un lado es importante tener sostenibilidad del sistema de pensiones, pero también es importante tener cobertura y tener suficiencia, ¿no? Son algunas cualidades, ¿no?, de las que uno no puede prescindir, no puede dejar de considerar una de ellas, ¿no? Entonces, estos esfuerzos de inclusión, de extensión de la formalización en México son un desafío para el futuro, y particularmente en el caso de los sistemas de pensiones, el diseño de los sistemas de pensiones también es relevante. ¿Cuáles son los incentivos? ¿Cuál es la capacidad de inclusión que los diferentes sistemas de pensiones presentan? Y por eso quiero felicitar al senador Mayans y a la Comisión de Seguridad Social del Senado por poner en discusión experiencias de otros países de América Latina que han a lo largo de estos últimos 10, 15 años reaccionado, ¿no?, a problemas que sus sistemas de pensiones post-reforma han presentado. Algunos países no han tenido los resultados deseados en materia de cobertura, otros países no han tenido los resultados deseados en materia de suficiencia de pensiones, algunos no han tenido los resultados en ambas dimensiones, ¿no? Y en este sentido es un desafío que le cabe también a México. Nosotros de la OIT, para finalizar, para no extender aquí nuestra palabra inaugural, nosotros de la OIT estamos muy contentos de poder acompañar esta semana en materia de debates, y más allá de los debates que ocurren en esta semana, acompañar a México, a las autoridades, a nuestros constituyentes, trabajadores, empresarios, ¿no?, organizaciones del sector público en México en los planes de desarrollo del sistema de seguridad social, porque nosotros pensamos que la seguridad social no es un resultado residual de un proceso de desarrollo, pero sí es un elemento, una pieza clave de un proceso de desarrollo. Los países que tienen sistemas de seguridad social en marcha, los países que tienen sistemas de seguridad social funcionando con eficiencia, son los países que pueden absorber los choques, pueden absorber y pueden enfrentar los desafíos que las transformaciones que este mundo nos impone y que afectan a nuestras sociedades. Entonces, muchas gracias y una excelente semana de trabajo para todos. Señor senador Fernando Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, distinguida senadora Luz María Beristain, señor senador Iván González, señor director del Instituto Mexicano del Seguro Social, señor director general del ISSSTE, señor director general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, señoras senadoras, diputadas, señoras y señores. Esta mañana, la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social expresa su más profundo reconocimiento al Senado de la República y de manera muy señalada a la Comisión de Seguridad Social, que ha logrado institucionalizar estas importantísimas semanas de la seguridad social desde la Cámara Alta, que es, por definición, la Cámara que lleva la representación paritaria de los Estados miembros del Pacto de la Unión, y la responsabilidad de auditar y analizar la conducta internacional del Estado mexicano. El tema de la seguridad social tratado esta mañana de manera brillante y que seguramente a lo largo de la semana
dará muchas luces con los expertos latinoamericanos convocados aquí, ya se ha convertido en el mayor reto estructural para el Estado mexicano ante el apremiante panorama de envejecimiento poblacional que inexorablemente marca nuestra demografía, sumado al costo económico creciente que tienen las temidas enfermedades crónico-degenerativas, así como el aumento que hay en la expectativa de vida de los pensionados y jubilando, presionando las reservas financieras. Todo esto nos lleva a formular una pregunta de cuya respuesta depende el bienestar de la sociedad mexicana. ¿Cuál debe ser el papel que el Estado mexicano debe asumir en materia de seguridad social? Y al contestar ese interrogante, estamos claros que el Estado mexicano del siglo XXI tiene un compromiso de ser un Estado democrático, con una sociedad abierta y plural, donde los sectores social y privado tengan un equilibrio que permita alcanzar la justicia transgeneracional. La promesa de justicia social, tantas veces repetida en nuestro país, va a encontrar su calificación histórica final de acuerdo con los resultados reales que le entregue al pueblo de México las instituciones de seguridad social. El doctor Alberto Briceño Ruiz es uno de los juristas mexicanos más comprometidos con responder a esa pregunta. Ha consagrado su vida a estudiar los medios idóneos para construir el régimen de seguridad social que permita alcanzar la justicia social que México merece. Por eso, hoy se le hace un merecido reconocimiento al doctor Alberto Briceño Ruiz en su carácter de presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, donde además es director del Seminario de Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro titular en las materias de Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social, y es decano en materia de seguridad social, integrante distinguido del claustro de doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. El doctor Alberto Briceño Ruiz ha sido maestro titular en varias instituciones de educación superior en materia de Derecho del Trabajo, Derecho Constitucional, Derecho de la Seguridad Social. Sus libros son parte esencial de los estudios para entender la evolución de la seguridad social dentro y fuera de México. Entre ellos destacan el Manual de la Seguridad Social, el Derecho de la Seguridad Social, editorial Oxford, las reformas al Seguro Social, el derecho mexicano de los seguros sociales, la renovación moral de la sociedad y los estudios de derecho individual del trabajo. También ha sido parte del Congreso de la Unión, en donde tuvo una brillante intervención en el derecho laboral mexicano, cuando fue diputado federal en la 47ª legislatura de 1967 a 1970, y actuó como presidente de la comisión dictaminadora que aprobó la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del artículo 123 constitucional. Unos años más tarde, el doctor Briceño aportó sus amplios conocimientos jurídicos en esta Cámara de Senadores cuando se desempeñó como el brillante oficial mayor del Senado de la República de 1976 a 1982. Todo esto sería más que suficiente para darle un lugar de merecido reconocimiento en la lista de tratadistas y estudiosos de las nuevas tendencias y opciones de la seguridad social en México y el mundo. Pero cabe agregar que sus aportaciones también están vigentes en el corpus jurídico de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, donde tuvo brillantes intervenciones en 1973, contratado como experto en seguridad social. Porque el doctor Alberto Briceño Ruiz ha significado a lo largo de su vida en el trabajo para fortalecer las instituciones de seguridad social, perfeccionar los sistemas que administran los fondos de jubilación y de pensiones, por la protección a los sectores sociales más vulnerables,
por la ampliación de los servicios de maternidad y cobertura de los servicios médicos para las trabajadoras y sus hijos, por una medicina con atención eficiente en los accidentes laborales de los trabajadores, es que hoy estamos aquí para agradecerle a los señores senadores de la República que lo feliciten por sus esfuerzos como jurista, como legislador, como académico y como mexicano de profunda convicción en el futuro de las instituciones de seguridad social de México, haciéndole este reconocimiento justo, generoso y debido por sus aportaciones, por sus enseñanzas y por su ejemplo de vida. Muchas gracias, señores senadores. Y considerando los puntos de vista expresados aquí por el maestro Hernández Haddad, el Senado de la República, en especial la Comisión de Seguridad Social que preside el senador Fernando Mayans y de la que es secretario el senador Isaías González Cuevas, aquí presente, hacen entrega de, como aquí se ha dicho, un merecido reconocimiento a la trayectoria del doctor Alberto Briceño Ruiz. Entrega de un reconocimiento que se rubrica con el aplauso de los aquí presentes por alguien que ha dado toda su vida para que la seguridad social sea un beneficio real para todas y para todos los mexicanos y para los trabajadores de muchos países, sobre todo de América Latina. El doctor Alberto Briceño desea dirigirnos unas palabras y lo escuchamos con respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido señor senador Fernando Mayans, por esta distinción de la que es tan amable en hacerme objeto después de tantos años de lucha y que seguirán, espero, por la seguridad social. Agradezco a los señores 3 directores de las instituciones de seguridad social que me hagan el honor de acompañar en este muy sencillo y muy brillante y muy emotivo homenaje. También a los representantes de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y de la OIT. Esta distinción es un estímulo que comparto con mi familia, que aquí está presente. Con los profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM y con los más de 500 integrantes de nuestra academia. La intervención del maestro Arriola acredita el esfuerzo que se lleva a cabo por mejorar los servicios de salud, así como por incorporar a un mayor número de trabajadores al régimen ordinario obligatorio, que no llegamos a 20 millones de mexicanos. Un número no conocido de patrones inscribe a sus trabajadores con salarios inferiores al real, causando con ello un problema financiero al Seguro Social y un daño a los trabajadores
en sus prestaciones económicas. Entre otras cosas, ha sido buena la instalación de sillas cama para los familiares hospitalizados, que antes tenían que estar sentados en una silla o pasar la noche en el suelo. En cuanto a la amable presencia del señor director del ISSSTE, José Reyes Baeza, el número de trabajadores es menor por estar afecto a los servidores públicos de los 3 poderes federales, de algunas universidades autónomas y de entidades de la Federación. En ambos institutos se puede solicitar consulta por teléfono. Necesitamos incrementar la calidad de los servicios, la dotación de los medicamentos adecuados a las enfermedades, sobre todo a las crónico-degenerativas. El costo es muy elevado, pero más alta es la pérdida de un ser humano. Son frecuentes las quejas y demandas por un servicio adecuado. Lo seguirán siendo, a pesar de los esfuerzos que se realizan. Más del 60% de toda la población no tiene acceso a los servicios médicos institucionales. En el mejor de los casos, ¿me puedes rapar? Sí. En el mejor de los casos, cuentan con servicios de solidaridad, que no es lo mejor para atender las enfermedades y los accidentes. 17 millones de la población sobreviven sin posibilidad de contar con alimentos adecuados y menos con servicios de salud. El panorama es alarmante. Es indispensable fortalecer las instituciones tradicionales, que son lo mejor que hemos constituido. Debemos recuperar el gran prestigio que en los años 70 tenía el Seguro Social como la institución médica mejor para México y para América Latina. Eso se ha perdido. Se ha pretendido ahora crear un Instituto Nacional de Salud, donde la población compraría pólizas limitadas a ciertos servicios. Con esto se fortalecería la privatización en salud que pretende y presiona el Banco Mundial. La salud y las pensiones son 2 pilares en los que sostiene la seguridad social. El 6.5% del salario manifestado al ISSSTE se va a las AFORE. Yo me atrevo a decir, se pierde en las AFORE. No tenemos calidad. No tenemos capacidad para seleccionar a nuestra AFORE. Yo pregunto a ustedes, ¿quién conoce una AFORE? ¿Quién ha determinado cuál es la situación financiera de la AFORE? De una CIEFORE, ¿a dónde va el dinero? ¿Saben ustedes que la AFORE compra a nombre del trabajador acciones de una CIEFORE? ¿Dónde está el dinero de los trabajadores, del que somos propietarios? En este momento, si pudimos haber seleccionado una AFORE, saber que la cuota se empleó en comprar acciones de alguna de las 4 CIEFORES, pero ¿qué se hizo con el dinero accionario? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero de cada uno de ustedes? ¿Está en el extranjero? ¿Está en México? ¿Está en Pemex? ¿Está en FE?
es parte de la deuda pública interna y son más de 3 trillones de pesos los que han acumulado las Afore. Es una cantidad enorme de dinero. ¿Dónde quedó? Y nadie nos puede dar respuesta. No es suficiente que tengamos nosotros un estado de cuenta que nos mande la Afore. Disculpen ustedes estas reflexiones breves, pero yo, como dice Catón, yo no critico, solamente comento. No privaticemos más el seguro social. Estamos viendo el fracaso en muchos países. Lo acabamos de escuchar a través de la OIT, a través de la Conferencia Interamericana. No agravemos más nuestra situación, haciendo más pobres a los pobres y más ricos al 1% que se ha apoderado de la riqueza del país. El señor senador Mayans propuso hace 5 años ante el Pleno de la Cámara de Senadores la celebración de esta semana. Invita a reflexión a nacionales y extranjeros a revisar lo bueno y lo malo de los sistemas. Reitero mi reconocimiento a las señoras y señores senadores que integran la Comisión de Seguridad Social, mi reconocimiento a los señores directores del INS y del ISSSTE y a todos ustedes. El objeto de la seguridad social, como dice nuestra ley, es el bienestar individual y colectivo. Mantengamos este principio a favor de nuestros hijos y de nuestros nietos, así como para que los viejos puedan gozar, como su servidor, del poco tiempo que nos queda y del que diremos adiós. Muchas gracias.